Capítulo 236. Mao Zi se encontraba en la puerta de la ciudad Hierba Verde, contemplando el vasto campo nevado que ahora cubría lo que antes eran exuberantes praderas. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su lanza mientras escudriñaba el horizonte, abrumado por el miedo. Esperaba un ataque, una bestia monstruosa que surgía de las sombras del bosque en cualquier momento. Miró hacia la muralla. Encima se encontraba un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y aguda. Su rostro, cincelado y severo, transmitía un aire de constante desagrado incluso cuando no estaba enojado. Este hombre era el gobernador de Green Grasstown, un anciano de la secta del Sol Llameante. Las bestias se habían comportado de forma extraña estos últimos años, con ataques cada vez más frecuentes y erráticos. Como resultado, los cultivadores se apostaron en el pueblo más cercano a la secta, ya que eran la última línea de defensa. Mao Zi tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Sintió como si un tronco pesado se hubiera estrellado contra su pecho, dificultándole la respiración. Hubo una época en la que se habría sentido orgulloso de servir como guardia. Al fin y al cabo, era uno de los trabajos mejor pagados de la ciudad. Pero las cosas habían cambiado. Se había casado hacía poco y ya no era el joven despreocupado de antes. Sus prioridades habían cambiado. Ahora tenía esposa. Habían estado buscando un hijo. Con suerte, un varón que continuara su legado y fuera su fortaleza en la vejez. No podía soportar la idea de que su hijo creciera sin un padre. Sus pensamientos daban vueltas mientras permanecía en el frío silencio. De repente, sintió un taponamiento en los oídos. Un zumbido agudo le llenó la cabeza. Antes de que pudiera comprender la sensación, una luz cegadora brilló en la distancia. Abrió los ojos de par en par al ver aparecer en el horizonte una enorme montaña, con la cima envuelta en nubes. En la cima, un sol radiante brillaba con fuerza, iluminando el paisaje con un brillo sobrenatural. Mao Zi se protegió los ojos con el codo mientras el dolor le atravesaba la vista. El repentino brillo le hizo lagrimear y le dolieron como agujas clavándose en las pupilas. Pero no tuvo tiempo de recuperarse. El suelo bajo sus pies tembló violentamente y una explosión atronadora atravesó el aire. «¡Agáchate!», gritó alguien con un gorgoteo. La voz atravesó el caos, el instinto se impuso al pensamiento. Mao Zi cayó al suelo justo cuando una explosión ensordecedora destrozó el aire a su alrededor. Sintió como si sus tímpanos se estiraran y retorcieran, las vibraciones le recorrieron el cráneo como si fuera tela mojada al escurrirse. Entonces llegó el viento, tan fuerte que lo azotó, lanzándolo hacia atrás. Su espalda golpeó la pared con un golpe sordo y espantoso. El impacto le hizo temblar los huesos. Su cuerpo se desplomó en el suelo, con la vista nublada mientras el mundo giraba a su alrededor. La oscuridad tiraba de los límites de su consciencia. Lo último que sintió antes de sucumbir a ella fue el frío intenso de la nieve en su mejilla. Cuando Mao Zi abrió los ojos de nuevo, no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Le dolía el cuerpo, todos los músculos le dolían por el impacto. El suelo frío e implacable le había dejado la mitad del rostro entumecido. Gimiendo, se incorporó, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en las articulaciones. A su alrededor, el panorama era sombrío. Hombres y mujeres se tambaleaban entre las ruinas de lo que había sido la puerta de la ciudad. Algunos cojeaban, otros se agarraban las heridas, y no pocos yacían inmóviles en el suelo. El aire estaba cargado de sonidos de dolor, sollozos guturales y llantos silenciosos. Los fuegos crepitaban a lo lejos, y el humo se elevaba hacia el cielo gris en finos zarcillos. En medio del caos, los capitanes de escuadrón gritaban órdenes, intentando restaurar algo de orden en las filas destrozadas. Mao Zi se frotó las sienes, intentando despejar la niebla mental y detener el zumbido en los oídos. Captó fragmentos de conversación mientras movía entre la multitud. «Algo debe haber sucedido en la secta del Sol Llameante», dijo una voz vieja y grave cerca. El que hablaba era un anciano curtido. «Las formaciones de sigilo están rotas. La montaña ya es visible, o al menos, lo que queda de ella». Mao Zi se puso rígido ante esas palabras y el miedo se acumuló en sus entrañas. Una mano le dio una palmada en el hombro, sobresaltándolo. Se giró y vio a uno de sus compañeros guardias, un hombre con expresión cansada y el uniforme manchado de sangre. «Formas parte del equipo que se dirige a la secta», dijo el guardia, con un tono inapelable. «Necesitamos ver qué ha pasado». El corazón de Mao Zi se hundió.
Los pensamientos de Mao Zi se arremolinaban mientras el miedo le atenazaba el pecho. Ni siquiera había tenido la oportunidad de tener un hijo con su esposa. No, ¿y si Lian Mei estaba embarazada? ¿Dejaría a su hijo huérfano incluso antes de nacer? Pero al final, no tuvo más remedio que seguir. Aún había una posibilidad de sobrevivir si obedecía, por pequeña que pareciera. Insubordinarse a un cultivador, en cambio, era una sentencia de muerte garantizada. Se reunieron justo afuera de la puerta. De algún lugar invisible, en un abrir y cerrar de ojos apareció una gran plataforma de madera, crujiendo bajo su propio peso al asentarse en su lugar. Guardias y cultivadores de la secta del sol llameante descendieron de la platier. Sus uniformes rojo oscuro resaltaban contra el fondo nevado, marcando su rango y autoridad. Un tenue resplandor recorrió la plataforma al formarse una capa translúcida de energía espiritual bajo sus pies. Pronto, las sombras oscurecieron el cielo al descender hidroaviones, alfombras y otros objetos encantados. El aire vibraba con un zumbido de energía espiritual, y un tenue aroma a incienso quemado emanaba de los artefactos mágicos. Tras una rápida organización, todos los guardias posibles subieron a bordo de las diversas embarcaciones flotantes. Mao Zi terminó en uno de los pequeños botes, apretado con un puñado de guardias. El bote se levantó bruscamente y él se agarró al costado para apoyarse. El barco avanzaba a una velocidad increíble. Una barrera protectora se formó alrededor de la plataforma, aislando el viento, pero Mao Zi seguía aferrado a los costados de madera. El suelo borroso pasaba velozmente bajo ellos, extendiéndose como una pintura distorsionada. Un escalofrío le recorrió la espalda. La surrealista sensación de volar, sumada a los acontecimientos del día, lo desconectaba de su propio cuerpo. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar todo lo sucedido. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, el barco empezó a aminorar la marcha. Más adelante, la montaña apareció a la vista, o lo que quedaba de ella. El pico, antaño majestuoso, se alzaba como una cicatriz en el horizonte, ennegrecido y desmoronándose. La cima de la montaña parecía fundida, como si el fuego hubiera derretido la roca misma. El acre olor a humo llenó el aire, irritando la nariz y la garganta de Mao Zi. Madera quemada, tierra quemada y algo aún más penetrante persistían. Un olor fétido y dulzón que le revolvió el estómago. Mao Zi desconocía el aspecto que había tenido la montaña en el pasado, pero ahora se alzaba como testimonio de la devastación. El paisaje era un mar de ceniza, con restos retorcidos de edificios que sobresalían como los huesos de una bestia muerta hace mucho tiempo. Las brasas flotaban perezosamente en el aire, brillando como luciérnagas moribundas. El anciano a cargo, el mismo hombre severo de mediana edad que había estado en la puerta de la ciudad, dio un paso adelante, con su expresión tan sombría como siempre. Busquen si hay supervivientes en la secta exterior, ordenó. Registraremos la secta interior. A pesar de la abrumadora escena, los guardias se movieron con una eficiencia experta. Los cultivadores permanecieron inquietantemente tranquilos, con expresiones indescifrables mientras evaluaban los daños. El capitán de Mao Zi, un veterano curtido de la guardia de la ciudad, condujo a su grupo hacia una torre medio derretida que se alzaba en la distancia. ¿Alguno de ustedes sabe dónde están la secta interna y la externa?, murmuró uno de los guardias mientras caminaba junto a Mao Zi. Mao Zi negó con la cabeza. Los cultivadores no habían especificado la diferencia ni los puntos de referencia entre la secta interna y la externa. Quizás era algo obvio. Tras una agotadora subida por innumerables escaleras, llegaron a la torre. Los niveles superiores se habían derretido y derrumbado, pero las secciones inferiores parecían relativamente intactas. Para cuando llegaron a la entrada, la mayoría de los guardias jadeaban y se secaba el sudor de la frente. El aire frío les rozaba la piel, pero el esfuerzo los mantenía calientes. Dentro, la torre era un caos. Libros y pergaminos quemados cubrían el suelo, algunos aún humeantes. El aire estaba impregnado del acre olor a papel y tinta quemados, mezclado con el aroma a madera carbonizada. Debió haber algún tipo de biblioteca, murmuró uno de los soldados, mientras empujaba con su bota un tomo medio quemado. Cuanto más se adentraban en la torre, más opresiva se volvía la atmósfera. Las paredes estaban ennegrecidas y agrietadas. El calor persistente hacía que el aire fuera pesado, y cada respiración se llenaba de humo. Luego vinieron los cadáveres. El hedor a muerte los golpeó como un puñetazo, provocando arcadas en algunos guardias.
Los cuerpos no eran más que mechones de ceniza, con la carne carbonizada y humeante. El olor era nauseabundo, una mezcla repugnante de carne quemada y descomposición. A medida que se adentraban en la torre, encontraron más cuerpos. Estos cadáveres estaban menos quemados, con trozos de carne ampollada aún adheridos a los huesos. Sus expresiones contorsionadas denotaban agonía y desesperación. ¿Crees que alguno de ellos esté vivo? Preguntó uno de los soldados. Lo dudo, respondió otro, negando con la cabeza con gravedad. Este calor quema los pulmones casi al instante. Si la piedra no tuvo ninguna oportunidad, ¿qué crees que les pasó en la garganta y el pecho? Este lugar todavía parece un horno, murmuró alguien, secándose el sudor de la frente. Su armadura tintineó suavemente con el movimiento. Cada respiración me quema la garganta. Nos ha llevado un par de docenas de horas llegar aquí desde la explosión, dijo otro, pasando la mano por la pared manchada de hollín. Y todavía siento como si se me estuviera quemando la piel. ¿Un par de docenas de horas? Mao Zi parpadeó, con la mente aletargada. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? El calor opresivo le hacía dar vueltas la cabeza. Las paredes irradiaban calor, como el interior de una estufa que no se había enfriado. Incluso el suelo bajo sus pies parecía latir con un calor persistente. Aún así, se quejó un guardia mientras pinchaba un cuerpo caído con su lanza, ¿por qué había tantas escaleras que conducían a una biblioteca? ¿A quién le importa eso? Replicó otro, arrugando la nariz ante el olor acre. Me preocupa más si se supone que debemos recoger estos cadáveres. Están irreconocibles, pero dejarlos aquí no me parece bien. La mayoría probablemente eran niños. Ya se lo merecían, murmuró alguien con tono sombrío. Estos cultivadores andan por ahí como si fueran los dueños del mundo. Quizás esto les sirva de lección. Mao Zi se estremeció al oír esas palabras, con una punzada de culpa e ira retorciéndose en su pecho. Recordó a Liu Fen, el chico al que había guiado por la ciudad hacía poco. Sabía que no todos los cultivadores eran arrogantes ni crueles. Algunos, como Liu Fen, eran solo niños que intentaban sobrevivir en un mundo que les exigía demasiado. Deberías tener cuidado con lo que dices, interrumpió Mao Zi en voz baja pero firme. Eran solo niños. Había uno, un buen niño. Joder, espero que estuviera en una misión o vigilando alguna ciudad durante las oleadas de bestias. El guardia que había estado hablando mal de los muertos se detuvo, con la vergüenza reflejada en su rostro. Ah, lo siento, hombre. No sabía que conocías a alguien. La tensión se relajó ligeramente, aunque el aire seguía cargado de una tensión tácita. El resto de los guardias guardaron silencio, dispuestos a no hablar mal de los muertos. Todos comprendían la postura de Mao Zi. Muchos de ellos habían experimentado en carne propia la arrogancia y la humanidad de los cultivadores. Mira, dijo alguien, rompiendo el silencio. Señaló un cuerpo cerca del borde de la habitación. Este está mejor conservado. Mao Zi siguió la mirada del guardia. El cadáver yacía retorcido en un ángulo extraño, con la ropa chamuscada y hecha jirones. Sin embargo, lo que les llamó la atención fue el vidrio derretido que aún se aferraba al rostro del cuerpo, un par de lentes fusionadas al cráneo. Debe haber sido un cultivador más fuerte, murmuró el guardia, agachándose para mirar más de cerca. Era solo otro cuerpo entre tantos. Capítulo 237. Pasaron los días desde mi regreso y Fuyatin finalmente se convirtió en parte de mi vida cotidiana. Sorprendentemente, había sido mucho menos molesta de lo que esperaba. Me senté en posición meditativa en el suelo de madera de mi habitación, exhalando lentamente mientras el ki de mi dantian burbujeaba, extendiéndose por mis venas como un cristal que se rompe bajo presión. Por una fracción de segundo, experimenté esa sensación aguda y dentada, que luego se disipó y fue reemplazada por una maravillosa ligereza, como flotar en un manantial tibio. Sí, finalmente logré llegar al nivel de reunión ki de 5 estrellas. No fue precisamente una sorpresa. Lo presentía desde hacía días, como si estuviera al borde de un umbral, esperando dar el siguiente paso. Sinceramente, fue más decepcionante de lo que imaginaba. Cuando Wu Yan se abrió paso, armó un gran espectáculo. Sin embargo, supongo que también había cierta sensación de peligro con ella, ya que podría destruir accidentalmente su propio cultivo. La puerta se abrió con un crujido. Fu Yatin entró sigilosamente, sin avisar como siempre, con una amplia sonrisa.
A pesar de su inocencia, se quedó junto a la puerta, esperando a que me diera cuenta de su presencia. ¿Qué tal tu sesión de cultivo? Te traje un té, dijo con un tono dulce y tierno. Demasiado dulce, lo que probablemente significaba que alguno de mis padres estaba cerca, escuchando a escondidas. Me encogí de hombros y me puse de pie, quitándome de encima el zumbido persistente del ki. Hoy superé una etapa menor. Así que sí, he empezado el día con buen pie. ¡Qué maravilla! Sus ojos se iluminaron de alegría. Exagerado, como siempre. Tomé la taza de té de la bandeja y di un sorbo. Mientras el líquido me calentaba la garganta, dirigí un rizo de ki hacia adentro, entrelazándolo con la esencia del té para analizar cada componente. Cafeína, catequinas, antioxidantes que limpian mi sangre. L-teanina, que calma mi mente. Taninos, que absorben impurezas. Para cuando el té se asentaba en mi estómago, cerré los ojos y controlé mi ki a otro nivel, tejiendo una red para atrapar cada gota de líquido. La técnica de los 8 fantasmas mentales hacía cálculos en segundo plano, funcionando a la perfección sin las migrañas ni las hemorragias nasales que solía causar. Sin toxinas. Sin veneno. Solo hierbas, algunas con toxinas leves presentes de forma natural en las plantas. Apenas suficientes para dañar a un gato, y mucho menos a alguien como yo. Lo mismo de siempre. Cada comida, cada bebida, cada refrigerio que trajo, todo regresó limpio. Ni rastro de veneno. ¿Acaso mi técnica fue defectuosa? ¿O Fuyatin realmente nunca intentó hacerme daño? Abrí los ojos y me encontré con su mirada. Su sonrisa no vaciló. ¿Sabes? Dije, removiendo el té en mi taza, siempre me pregunto si me has envenenado. Es impresionante el esfuerzo que pones en esta rutina matutina. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Luego, soltó una risita, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Eres una preocupona. Y aún así, sus manos nunca temblaron. Entrecerró los ojos y su sonrisa se desvaneció al cerrar la puerta. ¿Por qué intentaría algo así? Eres mi único sustento. Tu madre me aprecia, sí, pero dudo que lo pensara 2 veces antes de mandarme matar si hubiera la más mínima sospecha de que tuviera algo que ver con tu muerte. Bueno, eso tenía mucho sentido. De forma molesta. Pero aún así, ¿no podía al menos fingir que era más sensible? Estaba desarrollando una nueva técnica, por Dios. Y ahí estaba ella, lanzándome una lógica fría después de llamarme el que tenía el rango emocional de una marioneta. Además continuó, cruzándose de brazos, aunque me quisieran como a su propia hija, ¿de verdad crees que tus padres tienen la influencia suficiente para convencer a ese abuelo loco y al resto de su alegre pandilla de que me perdonen? Ella no estaba equivocada allí. Después de mis padres, Fuyatin fue probablemente el que más se interesó en mantenerme con vida. Suspiré, intentando contener una sonrisa burlancia. Si yo estuviera en tu lugar, al menos le habría echado un poco de laxante a mi comida. Ya sabes, para mantenerme alerta. ¿Y te has enfadado aún más conmigo? Arqueó una ceja, con un tono cargado de humor seco. Además, ¿por qué tengo la sensación de que te molesta que no haya intentado envenenarte? Te lo estás imaginando, murmuré. Ella puso los ojos en blanco, claramente no convencida. Bueno, ¿alguna noticia del frente? Me puse de pie, sacudiéndome la ropa y asegurándome de que todavía me quedara bien. Había dado un estirón últimamente, y mi armario no había seguido el ritmo. Quizás era hora de renovarlo. Quizás tengamos que irnos corriendo si empieza a gestarse algo sospechoso. De eso precisamente quería hablarte, dijo, colocando la bandeja de té sobre mi sencillo escritorio de madera con sumo cuidado, evitando mis libros. Su expresión cambió, tornándose más seria al mirarme a los ojos sin pestañear. Tu madre dijo que algunos cultivadores regresaron hoy. Trajeron noticias. Me tensé. ¿Qué clase de noticias? Ella no parpadeó. El clan Liu ganó. Masacraron a los otros 2 clanes. Sentí un nudo en el estómago y la presión desconocida que tenía sobre mis hombros se alivió. ¿Y? Su tono se mantuvo firme. Ahora tu familia gestiona 3 ciudades grandes y unas cuantas más pequeñas. Es bastante territorio. La miré fijamente, buscando cualquier destello de tensión, cualquier cambio en su postura que pudiera revelar lo que realmente estaba pensando. Nada. Parecía completamente a gusto. Demasiado a gusto. Esas son buenas noticias, dije lentamente. Para la mayoría de nosotros.
Ella asintió. Mi suegra dijo lo mismo. Y ahora tu padre puede volver al comercio, y tú puedes regresar a la secta del sol ardiente cuando se derrita la nieve. Mierda. Era una actriz realmente buena, demasiado buena. La forma en que soltó esa bomba con tanta naturalidad, como si estuviéramos hablando del clima. ¿Suegra? Repetí, levantando una ceja. Sí, suegra dijo con una sonrisa dulce. Espero que no estés pensando en dejarme. Porque este compromiso, que claramente no te importa, es lo único que me mantiene viva. Había un brillo amenazante en su sonrisa, del tipo que prometía dolor. Fu Yating no era solo una superviviente. Era de las que se llevaba a todos consigo si las cosas se ponían feas. Menuda zorra vengativa. Pero, por ahora, era mi zorra vengativa, y tenía un interés muy explícito en mantenerme con vida. Lo tienes fácil, dijo ella, entrecerrando los ojos como un halcón. Si algo sale mal, podrías escaparte con ese amante secreto tuyo. ¿Amante secreta? Arqueé una ceja. Ni siquiera teníamos una relación, y ahí estaba yo, viviendo la experiencia de la novia sospechosa. ¿Sabes? La de los ojos locos. La que usa sangre en muchas de sus técnicas. La que empezó todas las matanzas durante el torneo entre las grandes sectas. Explicó, buscando claramente una reacción. ¿Te refieres a Song Song? Negué con la cabeza, sonriendo. De verdad que no la conoces lo suficiente. Espera, no. Viviste con nosotros un tiempo. Ya sabes cómo funciona esa situación. Ella asintió con complicidad. Sí. Pero mi argumento sigue en pie. Entonces ladeó la cabeza, recuperando esa mirada agresiva. Además, me refería a la amante secreta como metáfora. Fruncí el ceño. No creo que las metáforas funcionen así. Le restó importancia, como si yo fuera el que no lo entendiera. Seguimos charlando, o mejor dicho, ella siguió charlando sobre todas las mujeres de mi vida. Wu Yan, Song Song, Ian, incluso mi prima Liu Qian. Me estaba haciendo un interrogatorio pasivo-agresivo completo, nombre por nombre. Sinceramente, empezaba a recordarme a una chica con la que salí brevemente en la universidad. Las mismas preguntas sospechosas. El mismo instinto territorial. Por suerte, aún conservaba algo de ese viejo instinto, el que me permitía desconectar mientras la chica se desahogaba hasta que se calmaba. Al menos Fu Yating no me estaba tirando utensilios de cocina a la cabeza mientras me maldecía. Para cuando bajamos a la cocina, el olor a desayuno ya impregnaba el aire. Pero ya había alguien allí. Liu Bo. Se mantuvo de pie junto a la mesa, con su postura rígida, su brazo izquierdo enyesado y un parche cubriendo su ojo izquierdo. Parpadeé. Buenos días, prima. ¿Te ves mejor? Disculpa por aparecer sin avisar, dijo Liu Bo, con un tono bastante formal. Algo que había desarrollado durante la guerra. Pero llegó una noticia importante, y sé que no suele salir. No pude evitar sonreír con sorna. Me hizo parecer un llorón encerrado que no había tocado la hierba en años. Fue directo al grano, confirmando todo lo que Fu Yating ya me había contado, solo que su versión incluía más detalles. Como era de esperar, el clan Liu había sufrido pérdidas astronómicas al tomar las dos nuevas ciudades. A primera vista, parecía una victoria. Pero yo sabía que no era así. Fue un desperdicio de vida. Nuestras fuerzas estaban demasiado debilitadas para mantener esas ciudades por mucho tiempo. Demonios, incluso podríamos tener dificultades para mantener nuestra propia ciudad cuando llegara la oleada de bestias del próximo invierno. Con suerte, no tendremos que preocuparnos por este invierno. Las noticias se difundían lentamente durante los meses más fríos, ya que nadie se movía entre ciudades. Pasaría un tiempo antes de que las autoridades locales supieran lo debilitado que estaba el clan Liu después de todo esto. Bueno, si necesitas algo, no tengas miedo de venir y preguntar, dije mientras Liu Bo se dirigía a la puerta. Asintió una vez y se fue sin decir palabra. Típico. Me gustaba más cuando estaba alegre y bromeando. Había muchas cosas en esta situación que me preocupaban. Pero preocuparme por ellas no cambiaría nada. Salí, dejando que el aire fresco me despejara la mente. Lo peor del invierno había pasado. Salió el sol, la hierba estaba más verde y los pájaros cantaban como si nunca se hubieran ido. Los animales estaban saliendo de la hibernación, lo que significaba que las olas gigantescas serían casi imposibles durante las próximas temporadas. Un pequeño consuelo, pero lo aceptaría.
Respiré hondo, extendiendo los brazos hacia el cielo, relajando los músculos agarrotados por estar tanto tiempo sentado. Con el rabillo del ojo, vi a Wu Yan en el porche, meditando con las piernas cruzadas. No estaba cultivando en el sentido tradicional, sino más bien entrenando su control del ki, que no era precisamente su punto fuerte. ¿Quieres entrenar? Le grité a Fu Yating, que estaba cerca. A pesar de haber perdido su cultivo, no iba a dejar que se relajara. Se animó de inmediato y asintió. No esperaba que necesitara mucha convicción. Fu Yating no era de las que se dejaban llevar por los contratiempos. De hecho, parecía más decidida después de ser derribada. Nos enfrentamos en el patio, tomando posiciones en lados opuestos. Speedy, el perezoso, apenas movió de su sitio junto al estanque. Levantó la cabeza, bostezó y nos miró perezosamente antes de posarse en Fu Yating con una mirada que decía: ¿En serio? ¿Otra vez? Fu Yating lo miró fijamente, pero mantuvo la vista fija en mí. ¿Vas a ser indulgente conmigo esta vez? Sonreí. Siempre voy con calma. Me lancé hacia adelante, moviéndome a toda velocidad. Fu Yating reaccionó de inmediato, intentando esquivarme, pero ambos sabíamos que no tenía ninguna posibilidad. Nuestra diferencia de velocidad era enorme. Aún así, hay que reconocerle el mérito. Había mejorado. Con el tiempo, había aprendido a anticipar mis movimientos, quizá no con la vista, sino por instinto. No era lo suficientemente rápida para esquivar, pero empezaba a sentir el ritmo de la pelea. Para cuando sus ojos se fijaron en donde estaba, ya había cerrado la distancia y puse mi mano sobre su hombro. Nuestras miradas se encontraron. Ella suspiró, apartando mi mano. Inútil, murmuró, con la frustración burbujeando bajo la superficie. No te servirá de nada cuando recuperes tu cultivo, le aseguré, repasando mentalmente una lista de técnicas. Había muchas que le vendrían bien. El problema era que no confiaba lo suficiente en ella como para enseñárselas. No es que tus raíces espirituales estuvieran dañadas, continué. Nunca alcanzaste la reunión de ki, así que tu núcleo no se destrozó. Fue tu cuerpo físico el que recibió el golpe. Eso es mucho más fácil de sanar. Fu Yating negó con la cabeza, cruzándose de brazos. Apretó los labios hasta formar una fina línea. A las mujeres ya les cuesta más superar el templado corporal, dijo con amargura. Esto es paralizante. Abrí la boca para discutir, pero ella me interrumpió con un gesto brusco y despectivo. He terminado. Fu Yating contemplaba la hierba verde con expresión sombría. Pero, como siempre, era difícil saber si estaba realmente triste o solo fingía. Guau, bromeé, rompiendo el silencio. Y yo que pensaba que tendrías un poco más de esperanza, considerando que solo podremos tener hijos cuando llegues a la reunión Ki. Su mirada se dirigió hacia mí, su rostro ilegible. A mí tampoco me importaba mucho tener hijos, pero hacer un comentario así podía ser revelador. A la gente le costaba más disimular su sorpresa ante algo inapropiado. Me observó un buen rato, entrecerrando los ojos. No pareces particularmente angustiado ni preocupado por eso, querido esposo. Ahí estaba, la agresividad pasiva. Ella era aguda y siempre buscaba significados ocultos, como un halcón que caza a su presa. ¿De verdad soy tan fácil de leer? Sí y no, continuó con voz firme. Cuando nos conocimos y hablamos de esto, estaba segura de que te repugnaba la idea de estar conmigo. Pero ahora, no he visto señales de que seas una degenerada que prefiera a los hombres. Entonces, ¿qué pasa dentro de esa cúpula tuya? Sin previo aviso, blandió una espada de madera hacia mi cuello. Había escondido el arma en su túnica suelta. Me eché hacia atrás, esquivando el golpe por los pelos. Entonces, ¿eso es un sí o un no? A veces, intentar descifrar lo que piensa alguien es inútil, dijo, dando otro golpe con tono sereno. La gente suele engañarse con imágenes que no encajan. Presto más atención a los actos que a las palabras. Sonreí con suficiencia. Esa fue la respuesta más indirecta y sin sentido que he oído en mi vida. Se encogió de hombros, sus ataques cada vez más agudos y precisos. Lo que digo es que la gente es complicada. Aunque crea haberte leído como un libro, sería ingenuo. Diablos. La mayoría de la gente no siempre sabe quién es. A pesar del aumento en la precisión, todavía era demasiado lenta para mí.
Esquivé sus golpes con un mínimo esfuerzo, esquivando sus ataques hasta que coloqué suavemente una mano sobre su hombro, lo que era nuestra señal habitual de que podría haber terminado la pelea en cualquier momento. Ella suspiró, quitándome la mano. Aunque, lo admito, dijo en voz baja, pensar en mi futuro esposo no me satisface, y huir a buscar consuelo en los brazos de otra mujer me afecta. Deja de ser tan melodramático, dije con un gruñido. Está claro que tú tampoco quieres tener hijos. Así que ¿por qué no te relajas y disfrutas de esta relación falsa? Tú vives. Yo evito un matrimonio arreglado con otra chica de la mitad de mi edad a la que ni siquiera conozco. Los labios de Fu Yating se curvaron en una sonrisa burlancia. Ni siquiera tienes 20 años. ¿Te das cuenta de que podrías encontrarte una esposa que ni siquiera ha nacido, verdad? Hice una mueca. Bueno, ya basta. Ella se rió suavemente. Pero la burla solo duró un momento antes de que su expresión volviera a devolverse seria. La verdad, tienes razón. No quiero tener hijos ahora mismo. Ya lo he dicho antes. Pero al mismo tiempo, su mirada se posó en mí, buscando algo que no estaba segura de tener. Un cultivador de recolección de ki tiene más control sobre su futuro. Tendría algo que decir sobre lo que suceda después. Ella arrojó su espada de madera al suelo y pasó al combate cuerpo a cuerpo sin perder el ritmo. Y, sinceramente, continuó, con un golpe rápido. ¿Quién no dudaría en abandonar las técnicas de la secta Escarcha Azul solo para convertirse en una aburrida ama de casa? Esquivé su golpe y respondí a su siguiente ataque con un bloqueo. Exactamente, dije. Sería un desperdicio. Fu Yating no se detuvo. Sus ataques continuaron, aunque ahora con menos fuerza. Pero si tuviera que renunciar a todo, dijo en voz más baja, preferiría hacerlo contigo que con cualquier viejo. O con algún idiota de mi edad. Arqueé una ceja. Eso sonaba dulce, pero no significaba nada si leías entre líneas. Era como si dijera que si alguna vez quería tener hijos, tenerlos con Fu Yating sería más conveniente, ya que ya estábamos casados. Aún así, ella lo expresó mejor de lo que yo jamás podría. ¿Aún puedes usar alguna de las técnicas de la secta Escarcha Azul? Pregunté, esquivando sus estocadas con facilidad. Fu Yating se detuvo a pensar antes de negar con la cabeza. No. Pero puedo hablarte de ellos. La mayoría de los que conozco están hechos para mujeres, de todos modos. Esquivé otro golpe y sonreí con suficiencia. No busco copiarlos. Tengo mis propias técnicas. Puso los ojos en blanco, pero continuó. La primera y más básica técnica que aprendemos es la palma de loto de hielo. Genera un viento frío y puede ser letal al contacto si se usa correctamente. Es una técnica de grado mortal, buena para su nivel, pero nada del otro mundo. Continuó describiendo las demás técnicas básicas que había aprendido. Fue fascinante escuchar cómo operaba la secta Escarcha Azul en comparación con la secta Sol Llameante. Su enfoque era estructurado, sofisticado. Enseñaban a los estudiantes técnicas defensivas, ofensivas y de movimiento de forma controlada, paso a paso, casi como una escuela de verdad. En comparación, la secta del Sol Llameante era el salvaje oeste. Aprendiste todo lo que caía en tus manos. La supervivencia del más apto. Sin ayuda. Entonces mencionó algo que me hizo reflexionar. Hay otra técnica que enseñan, a mujeres con un talento superior al promedio. Se llama la técnica del útero congelado. Arqueé una ceja. ¿El qué? Fu Yating no se inmutó. Hace exactamente lo que parece. En realidad no congela nada. Simplemente elimina la capacidad de una mujer para tener hijos mientras practique la técnica. Parpadeé, tratando de procesar eso. ¿A qué clase de lunático se le ocurre algo así? La técnica parecía absurda. No veía cómo algo así aumentaría lógicamente la velocidad de cultivo. Lo que me hizo preguntarme, ¿podría ser una técnica de grado celestial que se había degradado después de que demasiadas personas comenzaron a usarla? Las técnicas de grado celestial no eran solo versiones más potentes de las técnicas de grado terrestre. Eran fundamentalmente diferentes. Creaban su propia lógica interna, distorsionando las reglas habituales del cultivo. Tomemos como ejemplo mi armadura de jade danzante. Fortalecía mi ki, convirtiéndolo en una coraza defensiva similar al jade. En esencia, era una extensión natural del ki, llevada al extremo. Se podía ver la lógica detrás. Ki endurecido equivale a armadura. Simple.
Pero luego estaban los 8 fantasmas mentales. Esa técnica era diferente. Podía atrapar a alguien en su propia mente, infligir descargas mentales e incluso leer los pensamientos hasta cierto punto. Eso no era algo que el ki pudiera hacer por sí solo. No había una progresión lógica entre la energía y el control mental. La comparación más cercana sería mi técnica de liberación de sed de sangre, pero era más bien un truco psicológico. Una forma de intimidar, engreírme y proyectar un aura más peligrosa. No era una interferencia mental real. Era más bien un truco de magia. Entonces, ¿cómo surgieron técnicas como Eight Mind Phantoms, o tal vez incluso Frozen Womb? La gente debía estar creando estas técnicas de grado celestial. Pero incluso ahora, no podía comprender cómo alguien simplemente había inventado algo así. Me superaba. Tenía que admitir mi ignorancia. Todo era especulación. Nada de hechos sólidos. Solo teorías. Bueno, da igual. Lo pensaré más tarde. Fu Yating dejó escapar un suspiro de cansancio y se desplomó sobre la hierba, boca arriba. El cabello se le pegaba a la frente húmeda y el sudor le corría por el cuello. Estaba claramente agotada, y ni siquiera llevábamos una hora de entrenamiento. Me acerqué y le ofrecí mi mano. Ella lo tomó sin decir palabra y me permitió ayudarla a ponerse de pie. ¿Porque parece que eres más rápido, incluso cuando nos movemos a la misma velocidad? Preguntó Fu Yating, sacándose la hierba de las mangas. ¿En serio? Sonreí. Sí, dijo ella, frunciendo el ceño. No parece que cada contraataque que lanzas sea tan rápido, pero aún así no puedo reaccionar a tiempo. Reí entre dientes, recordando innumerables palizas. Sé exactamente a qué te refieres. Somson solía dejarme en ridículo con el mismo truco. Fu Yating arqueó una ceja. ¿Entonces es un truco? No exactamente, dije. Es un ritmo. Un ritmo de lucha que te trastoca la percepción. No lo domino, pero he conseguido copiarle fragmentos. La gente con talento lo consigue con naturalidad. Los demás tenemos que aprenderlo a las malas. La miré con complicidad. Y créeme, duele aprenderlo a las malas. La ayudé a ponerse de pie y la observé mientras se sacudía el polvo. Explicar este concepto era complicado. No había una forma perfecta de describirlo porque, al fin y al cabo, se reducía al talento, y el talento no se puede enseñar. Aún así, lo intenté. Está bien, dije, aprieta todos los músculos de tu cuerpo como si te estuvieras preparando para que una avalancha te golpee. Ella inclinó la cabeza. ¿Una avalancha? Hazlo. Extendí mi palma hacia ella. Ahora, golpéame la mano. Sin dudarlo, Fu Yating lanzó un puñetazo. Su entusiasmo delató un momento de debilidad. Prueba de que, a pesar de su frustración inicial, no se había rendido del todo. Aún albergaba una chispa de esperanza. Su técnica era buena. Mucho mejor que cuando empezamos a entrenar. Pero cuando su puño golpeó mi palma, no hubo resistencia real. No está mal, dije, extendiendo la mano. Pero relajaste el resto del cuerpo inconscientemente al dar ese puñetazo. Parpadeó y se encogió de hombros. ¿Y bien? Dale ritmo al golpe, le expliqué. Mantén los músculos tensos y no dudes de ti mismo. Cometerás errores, seguro. Pero si dudas, arruinarás el ritmo. Me miró con escepticismo. ¿Eso es todo? Solo, no lo dudes. Sonreí. Sí. Pero no uses esto en una pelea real hasta que lo hayas dominado. Se trata más de encontrar tu propio ritmo, no de copiar el mío. No tienes que encerrarte en mi forma de pensar. Experimenta. Haz lo tuyo. Una parte de mí esperaba que mostrara algún avance inesperado. Hasta el momento, Fu Yating no había revelado ningún talento marcial oculto. Ningún destello repentino de brillantez. Pero no pude evitar preguntarme, ¿y si se había estado conteniendo todo este tiempo? Eso hubiera sido fascinante. Podría haber aprendido muchísimo. Entonces me di cuenta de lo mucho que extrañaba entrenar con Son Son. Entrenar con ella había sido un ciclo constante de crecimiento. Cada día, me señalaba mis errores, me impulsaba a mejorar y se mantenía un paso por delante, sin importar cuánto me esforzara por alcanzarla. Sin ella cerca, sentí que había llegado a un punto muerto. No había presión diaria para ponerme al día. No había experiencia prestada en la que apoyarme.
Entonces, eres uno de los talentosos, suspiró Fu Yating, interrumpiendo mis pensamientos. Parpadeé. ¿Qué? No paras de hablar de ritmo e instinto de lucha, negó con la cabeza, fingiendo exasperación. Nunca pensé que fueras de los que presumen. ¿Por qué esforzarte tanto solo para decir que tienes talento? Me reí. A pesar de sus palabras, sabía que solo buscaba una reacción. Típico de Fu Yating. Siempre me pinchaba para ver qué se me pegaba. Comparado con la gente de por aquí, podría dar la impresión de que tengo talento, dije con una risita. Pero los verdaderos monstruos de ahí fuera no necesitan pensar las cosas en la batalla. Sus cuerpos reaccionan antes que sus mentes. Es instinto. Ah, vale. Fu Yating asintió pensativa y luego ladeó la cabeza. Entonces, ¿qué opinas de mi talento? ¿Talento de lucha? Claro. ¿Qué más podría preguntar? Su tono volvió a tener ese familiar tono pasivo-agresivo. Está bien, no hay necesidad de ponerse brusco. La miré de arriba abajo, intentando pensar cómo responder sin sonar demasiado duro. Algo realista, pero no demasiado ofensivo. Se te da bien planear, dije. Sobre todo para alguien de tu edad. Pero tu talento para la lucha, bueno, deja mucho que desear. Su rostro se quedó en blanco. Está bien. Lo que estoy diciendo es que tu talento para la lucha es bastante mediocre. No hacía falta que lo repitieras como insulto, refunfuñó. Lo entendí a la primera. Sonreí con suficiencia. Aprendí a ser pasivo-agresiva gracias a alguien. ¿Qué parte de llamar a alguien basura es ser pasivo? Espetó, entrecerrando los ojos. Además, sé que solo lo haces porque soy débil. Bueno, claro. Solo un tonto intimidaría a los fuertes. Su boca se abrió como si estuviera a punto de discutir, pero la cerró de nuevo, entrecerrando los ojos como un zorro planeando venganza. Esa mirada prometía un dolor incalculable. Me gustaba más esta faceta de ella. Su franqueza le sentaba mejor que sus habituales rodeos. Bueno, quizá podría haberlo expresado mejor que basura. Pero era la verdad. Fu Yating no tenía ningún instinto natural para luchar. Aún así, eso no importaba mucho en este mundo. Por muy buenos que fueran tus instintos, si tu oponente tenía una etapa de cultivo superior o mejores técnicas, estabas perdido. Todo el talento de lucha del mundo no te salvaría de la bofetada de un cultivador del alma naciente. Después de un momento, Fu Yating pareció dejarlo oír y volvimos a entrenar como de costumbre. Como era de esperar, no duró mucho, y pronto ambos corrimos adentro. Fui a mi habitación a cultivar, y ella se unió a mi madre en la cocina para ayudar a preparar la cena. El viento afuera aullaba, haciendo vibrar las ventanas mientras yo estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Intenté concentrarme en hacer circular mi ki, pero mi mente seguía divagando hacia las palabras de Fu Yating. ¿Talento? Le había dado consejos. Le había mostrado técnicas. La había visto mejorar poco a poco. Pero la verdad era que, si Fu Yating fuera una cultivadora de recolección de ki ahora mismo, probablemente podría matarme con un ataque sorpresa. Tenga o no talento para pelear, una cuchillada en la espalda o un puñetazo que no pueda esquivar me acabarían tan fácilmente como a alguien con años de entrenamiento. Aunque pudiera oír el cambio de dirección del viento o percibir el más mínimo movimiento a mis espaldas, no importaría. No sería lo suficientemente rápido para reaccionar. Por eso me había lanzado ese golpe furtivo antes. Para comprobar si podía asesinarme a velocidad normal. No me extrañaría que fuera así de inteligente. La idea me hizo sonreír. No porque lo creyera. Era improbable que hiciera algo imprudente, pero disfrutaba imaginando esas situaciones y tratando de pensar cómo saldría de ellas. Joder, me aburría. Capítulo 238. Pasó el invierno, y la primavera estaba en pleno apogeo antes de que me diera cuenta. Aún quedaban algunas manchas de nieve en los rincones sombríos de la casa, resistentes a los días más cálidos. Sorprendentemente, terminé entrenando bastante con Fu Yating y Wu Yan. Fu Yating, en particular, parecía disfrutarlo. Incluso tomó la iniciativa de invitarme a pelear de vez en cuando. Supongo que incluso alguien como ella se cansaba de guardar las apariencias. A veces, simplemente necesitabas golpear algo. Desafortunadamente, el entusiasmo no sustituía al talento. Las habilidades marciales de Fu Yating apenas habían mejorado. Aún así, nuestras sesiones me permitieron comprenderla mejor.
Por lo que pude ver, ansiaba el poder por el poder mismo. Quería ser fuerte ahora y se apresuraba en las lecciones sin comprenderlas del todo. Sinceramente, esa mentalidad era terrible para el aprendizaje. Habría sido mejor buscar el poder por una razón más absurda, como formar un harén o algo así. Al menos entonces, su entusiasmo podría haber persistido a pesar de los interminables y repetitivos fracasos sin resultados. Además, otra cosa nueva fue que habíamos recibido informes reales desde el frente. Observé a mi madre mientras contaba con entusiasmo lo que sabía sobre el resultado de la batalla y describía cómo los guerreros habían regresado a casa más valientes que nunca. Entonces, ¿terminaron con la matanza de niños y aniquilaron a los clanes Fumigie? Eso fue rápido. Supongo que no es un gran desafío cuando tus objetivos están indefensos. No quería pensar en lo malo de toda esta situación. ¿Podría haber hecho algo? Quizás, pero no mucho. Tampoco quería pensar en eso. Ahora, solo era cuestión de esperar a que el invierno terminara oficialmente y ver qué pasaba. La primavera traería nuevas preocupaciones, sobre todo si surgían problemas con la secta del sol ardiente. Quizás tenga que esperar unos años más para que pase la calamidad celestial. Tuve una licencia especial, gracias a la influencia de Sonson. Pero mis primos podrían no tener tanta suerte. Así que quizás tengamos que buscar la manera de extenderla. ¿Qué oíste exactamente? ¿Te dijeron algo aparte del regreso victorioso? Pregunté. Los civiles nunca recibieron mucha información precisa. A pesar de toda la bravuconería, fácilmente podría ser una mentira para disuadir a las masas de inquietarse. No es que pensara que perderíamos la guerra a estas alturas, pero todo era posible. Con el rabillo del ojo, vi a Fu Yating mordiéndose el labio con tanta fuerza que casi le hizo sangre. Sin embargo, casi de inmediato, su rostro recuperó su habitual expresión inexpresiva. Esa fue la primera vez que vi quebrantarse de verdad desde su llegada, y estaba seguro de que era sincero. Una parte de ella probablemente se aferraba a la esperanza de que su clan sobreviviera o al menos resistiera. Esta vez, solo esta vez, decidí no aprovecharme de su debilidad y actué como si no me hubiera dado cuenta. Acababa de enterarse de que toda su familia había muerto. Lo menos que podía hacer era dejarla en paz. Aparte de los festines y los funerales de los muertos, no oí mucho. Volví en cuanto pude. Tengo muchas ganas de contárselo a tu padre. Dijo mi madre con la voz entrecortada por la emoción. Nunca la había visto así. Supongo que la guerra y sus posibles consecuencias la habían estado afectando más de lo que dejaba entrever. Qué bien, dije, abrazándola con cariño. Si se estaban preparando festines, entonces sí que habíamos ganado. Avísame si necesitas ayuda con la cena. ¿Un hombre de tu edad en la cocina? ¿Qué eres, cocinero? Respondió con una sonrisa burlona antes de desaparecer dentro de la casa, seguida de cerca por Wu Yan, prácticamente dando saltitos a cada paso. Ella nunca me dejó ayudarla con la cocina, pero fue un gesto de buena educación ofrecerme. Decidí suspender el entrenamiento por hoy. No era el momento adecuado para que Fu Yating se esforzara. En cambio, me dirigí al baño mientras ella usaba el del primer piso. Para cuando estuve limpio, el sol se ponía en el horizonte, anunciando que era casi la hora de cenar. Como de costumbre, mi padre regresó a casa al atardecer, pero esta vez mi abuelo estaba con él, sonriendo de oreja a oreja. Ya estábamos sentados a la mesa cuando entraron. Siéntate. No hace falta que te levantes, dijo mi abuelo, acomodándose en la silla frente a Fu Yating como si fuera el dueño del lugar. A pesar de su alegre porte, el anciano tenía una gran cicatriz en carne viva y ampollada alrededor del cuello, y su brazo izquierdo estaba en cabestrillo. Aún así, su buen humor parecía inquebrantable, y ni siquiera la presencia de Fu Yating en la mesa lo incomodaba. ¿Y qué tal estuvo la guerra? Pregunté, omitiendo cualquier preámbulo. No era una charla trivial y me ayudaría a decidir si irme inmediatamente o quedarme. Bueno, empezó mi abuelo, tomando un sorbo del licor fuerte que mi madre le sirvió. Parecía agua, pero el olor lo delataba. Tuvimos suerte durante el ataque del lobo del trueno. Los jefes de los clanes Fumigie murieron. Hizo una pausa, con un brillo de satisfacción en sus ojos. Lo más difícil no fue la lucha, sino organizar el botín y gestionar las ciudades después. En cuanto les mostramos las cabezas de los líderes de sus clanes, se derrumbaron. Gritaron, se quejaron y se revolcaron mientras los aplastábamos como los cabrones que eran. Mi abuelo miraba a mi prometida como un lobo sediento de sangre.
Al mismo tiempo, Fu Yating mantenía la cabeza gacha, pinchando la comida con los palillos y apenas probando bocado. Aún así, continuó explicando sus estrategias y cómo había gestionado la guerra. Fue principalmente suerte que los jefes de los otros clanes resultaran tan gravemente heridos durante la lucha contra los lobos del trueno. Eso nos facilitó la eliminación de los restos de los otros clanes. ¿Qué tal si dejamos la charla de trabajo para fuera de la mesa? Sugerí. No era que disfrutara viendo a Fu Yating retorcerse. En fin, ¿cómo están tus heridas, abuelo? Bueno, casi me cortan la cabeza, pero aquí estoy, dijo con una sonrisa. Deberías ver lo que le pasó al otro. El abuelo no parecía traumatizado por casi morir. De hecho, por su sonrisa, parecía que había creado buenos recuerdos. Conociéndolo, probablemente fue un miembro del clan Fu quien estuvo a punto de matarlo. Siempre se alegraba aún más cuando hablaba de derrotarlos. Seguimos comiendo, pero por más que intenté desviar la conversación hacia otro tema, el abuelo seguía llevándola de nuevo al tema de la guerra. Después de cenar, ya era de noche, pero el abuelo decidió quedarse a tomar el té y un licor fuerte. Él y mi padre se rieron y bromearon mientras yo me quedaba como el tercer hombre de la casa. Fu Yating, por otro lado, se disculpó y subió a dormir, aunque era evidente que solo quería irse. Durante una de sus conversaciones, los interrumpí. Por cierto, ¿ya ha despejado la nieve fuera de la ciudad? ¿Se puede pasar por las montañas? Pregunté. Ya deberíamos haber oído algo de las sectas mayores, ¿verdad? Sin noticias, respondió el abuelo, sirviéndose otra copa. Todavía hay bestias monstruosas en los caminos de la montaña, y las grandes sectas. Si nos hubieran avisado, ya nos habríamos enterado. Eso no era inusual. Aunque el territorio del clan Liu estaba bajo la jurisdicción de la secta del Sol Ardiente, apenas se comunicaban con nosotros, sobre todo en invierno. La secta gobernaba estas tierras solo de nombre. Rara vez recaudaban impuestos, aunque, de todas formas, este territorio no tenía mucho que ofrecerles. Asentí, dejando el tema de lado, y el abuelo volvió a charlar con mi padre. Los pueblos que pagaban impuestos solían contar con la protección de los discípulos de la secta, o incluso de los ancianos en raras ocasiones, durante las oleadas de bestias. Pero aquí, estábamos solos. Pasaron un par de horas, y el abuelo había bebido lo suficiente como para matar el hígado de un hombre normal, mientras que mi padre ya se había quedado dormido con la cabeza sobre la mesa. Sin embargo, el abuelo no parecía nada achispado. ¿Sabes, Liu Feng? Comenzó, mirando fijamente el fondo de un vaso vacío, nunca he entendido bien qué te pasó en la secta del sol llameante. Siempre fuiste muy obediente de joven y siempre seguiste mis consejos. Cuando supe lo bien que te iba en la secta, me sentí muy orgulloso. No parecía borracho, pero dudaba que fuera tan abierto de otra manera. Me alegra haberte hecho sentir orgulloso, dije, mientras daba un sorbo a mi cuarta taza de té y me preguntaba cuánto tiempo más pensaba quedarse. Mi programa diario de cultivo se acercaba. Pero ahora, dijo, con un tono amargo en su voz, no puedo evitar sentir que nos hemos distanciado. ¿Por qué piensas eso? Pregunté, manteniendo un tono pasivo. Jamás pensé que mi nieto se casaría con una zorra del clan Fu. Solo imaginarme a mis descendientes con sangre Fu en las venas, parecía que iba a toser hasta salir disparado al decir eso. Madre mía. ¿Seguía obsesionado con eso? De verdad que necesitaba seguir adelante. El clan Fu había desaparecido. Quizás debería buscarse un pasatiempo más apropiado para su edad. Bueno, ¿cómo va mi recompensa? Pregunté, cambiando de tema descaradamente. Discutir con él sobre su odio hacia el clan Fu era inútil. Era demasiado terco, y no me importaba lo suficiente como para discutir con él. ¿Recompensa? Inclinó la cabeza, confundido. Ya sabes, la recompensa. Detuve el rayo de una bestia monstruosa de la formación del núcleo y desencadené la avalancha que les dio un respiro, le recordé. Normalmente no me gustaba presumir, pero esto era más que orgullo. Había recompensas en juego, incluso podría haber adquirido valiosos conocimientos. Claro, no estaba completamente entregado a esta guerra, y otros podrían haber mostrado más lealtad o valentía, pero lo que importaba eran los resultados. Sin esa avalancha de la suerte, la expedición podría haber terminado en una masacre. Ah, cierto, dijo, negando con la cabeza. Otra cosa de la que estaba orgulloso, hasta que la arruinaste defendiendo eso, se detuvo, su disgusto era evidente. Sí, no hay duda de lo que sentía por mi matrimonio.
De todos modos dijo, despidiéndome con la mano, deberías reunirte con el jefe del clan mañana para discutirlo. Claro, dije asintiendo. Si incumplían su promesa, simplemente me distanciaría del clan. No de los individuos, claro. Personas como Liu Qian, Liu En y Liu Bo me habían ayudado en el pasado, incluso cuando eso los ponía en peligro. Como aquella vez en la secta exterior, cuando un discípulo anónimo de la secta interior intentó meterse conmigo. Después de seguir hablando de tonterías, el abuelo finalmente se fue. El olor a alcohol persistía en su ropa, aliento y toda su presencia. Olía a borracho, pero su paso erguido y su actitud firme lo decían todo. Me quedé en la puerta, observándolo caminar hacia la puerta. Quizás debería dedicar un tiempo a investigar los efectos del alcohol en el cuerpo de un cultivador. Parecía algo inútil y un poco estúpido, pero no podía negar mi curiosidad. Me quité ese pensamiento de la cabeza y cerré la puerta, dirigiéndome a mi habitación mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo de cultivación necesitaría esta noche. Parecía que tendría que trasnochar 2 horas más de lo habitual para poder hacerlo. Cuando pasé por la habitación de Fuyatin, me detuve. ¿Por qué estaba allí parado? Ni yo mismo lo sabía. Quizás una parte de mí sentía lástima por ella, preguntándose si estaría llorando. Pero la lógica se impuso rápidamente y negué con la cabeza. Esto no era asunto mío. Toda su familia había sido masacrada hoy, y si había un día para que se le cayera la máscara, era este. No usaría su vulnerabilidad en su contra. Al menos no hoy. Aún así, no podía dejar que su duelo durara indefinidamente. Tenía mucho que aprender de ella. Esas lecciones de actuación no se aprenderían solas. Era cruel, pero si hubiéramos perdido, estaríamos sufriendo este trato. Dudo que Fuyatin hubiera sido tan blando conmigo. Al llegar a mi habitación sentí algo inusual dentro. Abrí la puerta y encontré a Fuyatin sentada en mi escritorio, cepillándose el pelo oscuro tras la oreja mientras se apoyaba en un codo. Estaba leyendo un libro, una recopilación de mis notas sobre la técnica de grado mortal, el puño de colmillo perforante. Era el mismo libro que Liu Feng había usado para aprender la técnica, pero yo solo había garabateado mis propias experiencias y algunas notas. En lugar de decir nada, cerré la puerta con suficiente ruido como para distraerla si estaba demasiado absorta. Luego fui directo a mi cama, me senté con las piernas cruzadas y comencé a cultivar. ¿Qué podía decir en esta situación? Toda tu familia ha muerto, ¿quieres abrazarte para sentirte mejor? O tal vez, sal de mi habitación para que pueda cultivar en paz. La parte insensible de mí se inclinó hacia esto último. Consolarla no era una opción, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Si algo había aprendido en mi vida pasada, era que el silencio a veces era la mejor opción. Al final, decidí fingir que no estaba. Llegó y pasó la medianoche, marcada solo por el paso de las páginas y el suave remolino de ki debajo de mi estómago. Cuando estaba a mitad de mi cultivo, el silencio se rompió. ¿Qué piensas de mí? Preguntó de repente Fuyatin. Dejé de cultivarme, dándome un momento para pensar. No eres tan malo como pensé que serías, dije. Esa es la mayor respuesta evasiva que he escuchado jamás, respondió secamente. Para ser más específico, dije. No eres tan molesto. No me molestas cuando estoy haciendo lo mío, lo cual agradezco. Pero me irrita un poco preguntarme si estás tramando algo cada vez que te veo haciendo algo. Cerré los ojos y reanudé mi cultivación, pero me detuve de nuevo. Mirando al techo, añadí. Aún así, me gusta tenerte cerca. Me mantienes alerta, y prefiero practicar tus intrigas contigo que con alguien que podría hacerme daño. ¿Crees que no puedo hacerte daño? Preguntó levantando una ceja. Todo lo contrario, respondí con calma. Pero tú eres menos peligroso. Si meto la pata contigo, es menos probable que me maten de un golpe que con cualquier otro. Entonces, ¿soy como tu maestra? Preguntó, mostrando una sonrisa que dejaba ver sus dientes blancos y perfectos. Más bien un muñeco de prueba, dije. Pero sí, algo así. A pesar de mis palabras, Fuyatin no pareció inmutarse. Se levantó, guardó cuidadosamente el libro que estaba leyendo y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. ¿En qué estaba pensando ahora? No importaba cómo lo viera, ya fuera a través de sus palabras, su lenguaje corporal o sus acciones, no lo sabía. Quizás carecía de las experiencias adecuadas en ambas vidas. O quizás estaba viendo todo esto de forma equivocada. Capítulo 239.
Con los primeros rayos de la mañana sobre los terrenos del clan Liu, un suave tono dorado lo bañó todo con un resplandor sereno. El tenue canto de los pájaros fuera de mi ventana rompió la quietud de la madrugada. Espera, ¿canto de pájaros? ¿Desde cuándo me despierto tan tarde para oírlo? La cálida luz del sol se filtraba a través de los finos ventanales, proyectando intrincados patrones en las paredes y el suelo de mi habitación. Los diseños se fundían con el suave parpadeo de los extintores. Me quedé dormido. Deshaciéndome a ese pensamiento, me levanté y me puse unos pantalones oscuros nuevos y una bata a juego, algo que se integrara bien en las sombras. Normalmente, habría optado por el blanco estándar, pero prefería las batas oscuras, eran más fáciles de limpiar, y tenía un montón en mi aro de almacenamiento. Tras un desayuno rápido de gachas calientes y bollos recién hechos al vapor, salí a los terrenos del clan Liu. El aire era fresco, con la suave dulzura de las flores primaverales que empezaban a florecer. El rigor del invierno por fin se había aflojado. Los caminos de piedra ya no estaban resbaladizos por la escarcha, sino secos y soleados. Los miembros del clan se movían con una relajada facilidad, ausente durante las guerras. Los niños corrían por el patio, con sus risas resonando como una melodía, mientras los ancianos se sentaban en grupos bajo los árboles en ciernes, conversando en voz baja. Guerreros y cultivadores intercambiaban asentimientos y sonrisas ocasionales. Bajo la luz del sol, los edificios del clan Liu parecían brillar. Los faroles rojos del último festín aún se mecían suavemente en algunas puertas. Los mercaderes se afanaban por los bordes del patio, con sus carros repletos de hierbas aromáticas, armas pulidas y otras mercancías. El zumbido del trueque se mezclaba con el rítmico golpeteo del martillo de un herrero que resonaba en una forja lejana. Mientras paseaba por los terrenos, rostros conocidos me saludaban con reverencias o gestos corteses. Por un momento, pareció como si las cargas de los últimos meses se hubieran derretido con la nieve, dejando al clan Liu disfrutando de la fugaz belleza de una mañana pacífica. Madre mía. Me acabo de dar cuenta de que pasé casi todo el invierno encerrado en casa, discutiendo con una mujer que probablemente me quería muerto. De verdad, necesito salir y tocar un poco de hierba, metafóricamente hablando. Mientras caminaba por el mercado, algunos comerciantes me miraron de reojo, pensando claramente que no me daría cuenta. Algunos parecían recelosos, pero la mayoría me saludó con una amplia sonrisa. Los mortales solían ser cautelosos con los cultivadores, pero éramos una gran familia con la misma sangre corriendo por nuestras venas. Además, todos seguíamos disfrutando de la victoria. La multitud se hizo más densa al acercarme al salón principal, donde el jefe del clan atendía las quejas. Este era el corazón de los terrenos del clan Liu, un hervidero de actividad. Disculpen, murmuré, abriéndome paso entre la multitud. Por suerte, me reconocieron suficientes personas como para evitarme la fila. Por aquí, primo, gritó Liuyen al verme. Vestía una túnica oscura con espinilleras metálicas, con el aspecto de un guardia diligente. El jefe del clan te estaba esperando. Me condujo hacia las puertas grandes, donde había un puñado de guardias para mantener el orden. Nos dejaron pasar sin decir palabra. Notificaré al jefe del clan sobre su presencia, dijo Liuyen mientras nos deteníamos frente a las grandes puertas del salón principal. Se coló dentro y asomó la cabeza momentos después. Ya puedes entrar. Asentí y entré. Mis botas hicieron un suave ruido sordo contra el piso de madera pulida. El salón principal era tan imponente como siempre, con su vasto interior iluminado por la tenue luz del sol que se filtraba a través de estrechos ventanales altos. Pilares de mármol adornados con tallas de bestias míticas se extendían hasta el techo abovedado. El aire estaba impregnado del aroma mentolado del incienso, un remanente persistente de innumerables ceremonias celebradas allí. Faroles colgaban en perfecta simetría a lo largo del salón. El aroma parecía más potente que antes. ¿Estaban usando el incienso mentolado para ocultar otro olor? Si apostara, diría que intentaban ocultar el aroma a medicina. Te dejaré solo ahora, dijo Liuyen, cerrando la puerta detrás de mí y dejándonos en privacidad. Asentí, sin apenas reconocerlo. Mi atención se centró no en la grandeza de la sala, sino en el hombre sentado en el trono del liderazgo del clan Liu. El trono no era como lo recordaba. Se le añadió un cojín para mayor comodidad, y el asiento, antes ornamentado, ahora era de madera pulida. Pero nada de eso importaba. Lo que destacaba era el hombre que ocupaba el trono.
Tenía la cabeza vendada y con puntos de sutura, un parche le cubría un ojo, y donde deberían haber estado sus piernas, había prótesis de madera que se extendían por debajo de sus rodillas. El abuelo no había dicho ni una palabra al respecto la noche anterior. El clan Liu claramente había pagado un alto precio. A pesar de haber llevado a la familia a un nivel sin precedentes, era dolorosamente obvio que el actual jefe del clan ya no estaba en condiciones de luchar. Necesitábamos un nuevo jefe del clan cuanto antes. Aún así, hice una reverencia e informé respetuosamente. Junior saluda al honorable líder del clan. Puede que sus palabras fueran pura palabrería, considerando que honorable no fue precisamente la forma en que ganamos esta guerra. Sin embargo, lo apreciaba sinceramente. Levanta la cabeza, Liu Feng, dijo con voz ronca y cansada, muy distinta a la poderosa figura que conocí al principio. Has hecho contribuciones significativas a la guerra. Recibirás una gran suma de dinero una vez que las finanzas del clan se estabilicen. También he aprobado tu solicitud antes de la batalla. Con un movimiento de su mano, un libro y una espada corta aparecieron en su regazo. Perdóname, no puedo levantarme para entregártelos, dijo, lanzándome el libro y la espada envainada. El libro giró en el aire y la espada trazó un arco elegante. Los atrapé con facilidad. Su peso se acomodó cómodamente en mis manos. Sin dudarlo, los guardé en mi anillo y volví a inclinarme, ahuecando los puños esta vez. Este joven reconoce la generosidad del clan y agradece profundamente al jefe del clan. Le deseo sinceramente una pronta recuperación. A pesar del tono formal, lo decía en serio. Los sacrificios que había hecho por el clan eran indescriptibles. Pero desear la recuperación de alguien no era suficiente. El jefe del clan asintió ante mis palabras y, después de una despedida formal, salí del salón principal sintiéndome un poco avergonzado. Había preparado planes de escape por si el clan no cumplía sus promesas. Ver de primera mano el precio de la lealtad cuando la fuerza flaqueaba no hizo más que aumentar mi respeto por él. Lo había dado todo para asegurar el futuro del clan Liu y eliminar sus amenazas históricas. Claro que no había usado precisamente el honor y probablemente incluso había incursionado en la crueldad, pero al fin y al cabo, lo dio todo por su clan. Lo mínimo que podía hacer era respetar a alguien que lo daba todo por algo. ¿Cómo te fue?, me preguntó Liu al encontrarme afuera. Todo bien, respondí, sonriéndole a mi primo. Si alguna vez te apetece entrenar, ven a mi casa. Debería empezar a hacer mi parte por el clan. Liu me miró fijamente, con las pupilas entrecerradas por la sorpresa, antes de asentir. Liu Qian lo va a tener difícil compitiendo por el puesto de jefe del clan con tanto entusiasmo por tu parte. No tengo intención de competir por el puesto, lo corregí rápidamente. No hay lugar para rivalidades insignificantes. Apoyaré plenamente el ascenso de Liu Qian a líder del clan. ¿En realidad? Por supuesto. Somos familia. Debemos apoyarnos mutuamente, sobre todo en momentos como estos. Con eso, dejé a Liu con sus tareas y corrí a casa a toda velocidad, probablemente apareciendo como nada más que un borrón para cualquiera que me mirara. Una vez en casa, fui directo a mi habitación, me tiré en la cama, saqué el libro y la espada corta y abrí el libro. ¿Un diario? Este era el diario del fundador del clan Liu. Madre mía. En cuanto a la espada, parecía un arma común y corriente, sin nada especial ni muy bien hecha. Probablemente era algo que el fundador del clan usó en sus primeros años. Sin más dilación comencé a leer el diario. Mi primer recuerdo es el de alguien susurrándome que era un bastardo. Nací como Shuzi, más tarde cambié mi nombre a Liuzi, y era hijo de la concubina de algún cultivador de la secta de las 9 lunas. La primera entrada me llamó la atención de inmediato. Seguí leyendo, absorto en los recuerdos de infancia del fundador. No había tenido una vida fácil. Sufría acoso y constante menosprecio por ser hijo de quien, en esencia, era la prostituta personal de un cultivador. Además, las descripciones de su diario eran crudas. Quizás sabía que solo los descendientes de alto rango del clan leerían esto, así que no le importaba mucho su imagen. Secta de las 9 lunas, había leído sobre ellos antes. Alguna vez fueron una secta de rango medio alto, pero habían estado en flanco declive durante los últimos siglos. ¿Por qué? Ni idea. El libro no mencionaba nada al respecto. Al continuar leyendo, supe que, cuando se descubrió el talento de cultivación del fundador, la secta de las 9 lunas lo invitó a unirse. Pero él se negó.
Escribió sobre no querer ser mimado por un padre que ni siquiera conocía. Un hombre de verdad forja su propio destino, había escrito. Con solo estas entradas, me hice una idea aproximada de cómo había sido mi antepasado. Entendía por qué el clan Liu valoraba tanto a sus miembros. Sin importar cuán distantes fueran los lazos de sangre, siempre nos cuidábamos los unos a los otros. Aunque, quizás la mayoría de los clanes eran así. El único otro clan con el que había pasado mucho tiempo era el clan Song, y eran, nada normales. De cualquier modo, volvamos al libro. Los primeros 20 años del fundador transcurrieron sin incidentes, principalmente luchando por reunir recursos para su cultivo como cultivador independiente. Mencionó el fallecimiento de su madre cuando tenía 20 y tantos años, pero no mencionó nada más sobre ella. Finalmente ingresó en la fundación establecida a mediados de sus 40. Un tiempo ridículamente largo considerando su aparente talento. Su elemento elegido fue el viento, y escribió detalladamente sobre sus ideas, las técnicas que desarrolló y las razones que las sustentaban. Al cumplir 55 años, había alcanzado la cima del establecimiento fundacional. Luego, a mediados de sus 70, alcanzó la formación del núcleo. Maldita sea, la vida de este tipo era simplemente cultivar en una caverna oscura, murmuré. ¿De verdad era eso todo? ¿O omitió los detalles más personales? No mencionó primeros amores ni amantes. Por lo que pude ver, podría haber sido un virgen de casi 80 años. Negué con la cabeza, riéndome un poco al pensarlo, y seguí leyendo. Tras convertirse en un experto en la formación del núcleo, viajó por todo el continente, pero solo brevemente. Se dio cuenta de que su técnica definitiva, formada al alcanzar la formación del núcleo, era relativamente débil. El diario describía cómo cada pequeño avance en la formación del núcleo parecía décadas de esfuerzo. Los años transcurrían. Sin los recursos adecuados ni encuentros afortunados, su cultivo avanzaba mucho más lento de lo que su talento merecía. Por cada estrella que alcanzaba en el establecimiento de la fundación, un cultivador creaba una técnica que representaba su comprensión de su elemento. Para avanzar a la formación del núcleo, debía fusionar esas 9 técnicas en una única técnica definitiva, a menudo llamada técnica del núcleo o técnica definitiva. Pero las técnicas no podían ser aleatorias. El cultivador necesitaba una visión clara de lo que quería crear antes de intentar fusionarlas. El establecimiento de la fundación consistía en sentar las bases para el siguiente nivel, de ahí su nombre. Sin embargo, no se trataba solo de las técnicas. Había que formar pilares de ki en el Dantian y grabar esas técnicas en cada pilar. El proceso no era solo un poco complicado, sino extremadamente complejo. Por supuesto, siempre hubo genios como Son que lo hacían parecer fácil. Tenía tanto talento como una increíble comprensión de su elemento, superando los obstáculos con naturalidad. El talento y la comprensión trabajaron de la mano durante esta etapa. Uno no valía mucho sin el otro. Planeaba profundizar en este estudio una vez que alcanzara el establecimiento de la fundación. Desafortunadamente, Son no era precisamente buena explicando las cosas, incluso con sus habilidades naturales. Al continuar leyendo, el diario mencionaba que el fundador del clan Liu había alcanzado la etapa de formación del núcleo de 3 estrellas. Después, abandonó su caverna, consciente de que seguir avanzando le llevaría demasiado tiempo. Creía que no le quedaba suficiente vida para alcanzar el alma naciente. ¿Alma naciente? El tipo tenía ambición, eso seguro. Al pasar la página, otro dato interesante me llamó la atención. Todo esto sucedió cuando la secta del Sol Ardiente estaba investigando el alma y buscaban a los otros lobos. Solían ofrecer una buena recompensa por cualquier Otherholder que les trajeran. Fue una pequeña mención, casi una frase descartable, pero mi mente se aferró a ella. ¿La secta del Sol Ardiente estaba cazando alienígenas para investigar? Eso sí que era un problema. Había estado viviendo en la boca del lobo todo este tiempo sin darme cuenta. No, espera. Quizás la secta ya no buscaba a los de otro mundo. Aún así, la idea me aterraba. Solo pensarlo me daba escalofríos. El diario menciona años específicos pero no fechas exactas de cuando sucedieron las cosas. También se indicó que las recompensas incluían píldoras raras y técnicas secretas para ayudar con los avances en el reino del alma naciente. Lamentablemente, los habitantes de otros mundos eran demasiado escasos como para que el fundador del clan se esforzara en buscarlos. Me estremecí.
Si mi antepasado viviera hoy, ¿me habría vendido por una de esas recompensas? Pero rápidamente dejé esos pensamientos de lado y continué leyendo. Tras esa breve mención, la vida del fundador pareció volver a la normalidad. Trabajó con la secta Escarcha Azul en un misterioso proyecto. Fuera lo que fuese, le valió una técnica para prolongar la vida de una de las tres grandes sectas. La técnica permitía al usuario congelarse en hielo, deteniendo el envejecimiento de su cuerpo hasta que alguien lo liberara. Sin embargo, requería el elemento hielo, y al ser solo de grado terrestre, presentaba importantes inconvenientes. Regresión del cultivo con el tiempo y pérdida total de la consciencia durante el congelamiento. Alguien tendría que liberar al usuario. El diario también mencionaba la visita del líder de la secta del Sol Ardiente. El fundador no detalló la oferta del líder, pero resultó intrigante. Al final, mi antepasado obtuvo la técnica de longevidad y se la intercambió a otra persona por una píldora para revertir el cielo de nivel 7, que podría ayudar con los avances hacia el alma naciente. Luego, casi como una ocurrencia casual, mencionó la idea de formar una familia en caso de que no lograra abrirse camino. Quería dejar algo. Después de eso, no hubo más anotaciones. Estaba claro que probablemente murió durante su intento de ascenso. Un escalofrío me recorrió la espalda al cerrar el diario. Bueno, eso fue divertido. Además, fue esclarecedor a su manera. Capítulo 240. La primavera llegó casi de la noche a la mañana. La ciudad bullía con la energía del festival de primavera. Las calles se adornaban con coloridas pancartas y faroles meciéndose suavemente con la brisa. Las flores florecían en vibrantes racimos, tiñendo jardines y cunetas de tonos rosa, amarillo y blanco. Los árboles extendían sus ramas hacia el cielo, y sus frescas hojas verdes reflejaban la luz del sol. El aire transportaba el dulce aroma de las flores, mezclándose con el zumbido de la temporada. Estaba en el patio de mi casa, tumbado sobre el caparazón de Speedy con un libro en la mano. Era un libro sobre las enfermedades raras que habían afectado a los cultivadores a lo largo de los siglos, una lectura interesante en general. William estaba tumbada boca abajo junto al porche, observando atentamente una flor a medio abrir. Su túnica oscura, parecida a la mía, se mimetizaba con el entorno, o al menos esa era su excusa para usar túnicas similares a las mías. Hacía tiempo que había alcanzado la cima de la reunión de Ki y dominaba los fundamentos de las técnicas que quería que aprendiera. Gracias a Dios. Ahora, se preparaba para su ascenso al establecimiento de la fundación, profundizando en su elemento. Solo podía esperar que no se perdiera en el proceso. Su elemento abarcaba una amplia gama de conceptos subyacentes. Aún así, sus circunstancias únicas lo hacían perfecto, teóricamente. Realmente no quería que se metiera en un camino peligroso. Pero esta era la única forma en que teníamos una mínima posibilidad de salvarla. En cuanto a mí, recientemente había logrado un nuevo avance, ascendiendo a cultivador de 6 estrellas de reunión de Ki. Mi progreso fue lento pero constante, sin grandes obstáculos. La primavera trajo consigo muchos acontecimientos, algunos intrigantes, aunque no todos negativos. El clan Liu, por ejemplo, había vendido las 2 ciudades que había adquirido a sectas menores de fuera de la región. Tenía sentido, dadas las importantes pérdidas del clan. Pero ¿por qué tomarse tantas molestias solo para reemplazar a 2 viejos rivales con 2 nuevos? No entendía su razonamiento. Al menos el jefe del clan había sido lo suficientemente astuto como para vender cada ciudad a sectas rivales. Parecía que tenía un plan, después de todo, y era bastante sólido. El clan Liu tenía ahora un siglo, quizá 2, para reconstruirse en paz. Para entonces, la siguiente generación tomaría el relevo. Solo el tiempo diría si estos sacrificios habían merecido la pena. A pesar de anticipar otra guerra esta primavera, la situación era sorprendentemente tranquila. Sin enemigos a los que enfrentarse, el clan incluso pudo enviar a sus discípulos a entrenarse en las nuevas sectas menores cercanas. Fue un buen resultado, considerando todo. Pero no estaba seguro de que fuera la decisión correcta. El clan tardaría décadas en recuperarse de las pérdidas de este invierno, y quién sabía qué traerían los inviernos futuros. Quizás por eso nunca sería un buen líder de clan. No sacrificaría vidas por tierras que no me servirían de nada. Mientras mis pensamientos vagaban, sentí una presencia que se acercaba rápidamente. No me molesté en ponerme de pie, simplemente cerré el libro y me volví hacia la fuente. En menos de un segundo, mi abuelo apareció en el césped.
La herida abierta alrededor de su cuello se había curado, convirtiéndose en una cicatriz, y su brazo parecía estar en buena forma de nuevo. Su mirada recorrió el patio antes de posarse en mí. Sus ojos se posaron brevemente en Speedy, pero enseguida volvieron a enfocarse. Tenemos noticias sobre la secta del Sol Ardiente, dijo con voz grave. En realidad, no me gustó la expresión de su cara. Somson dejó escapar un suspiro en la habitación oscura que había sido su hogar durante meses. Hizo circular el ki en su dantian, trabajando para estabilizar la energía volátil que le quedaba tras su gran avance de hacía 2 días. Era una cultivadora de 3 estrellas del establecimiento de la fundación cuando llegó por primera vez a este lugar. Ahora era de 5 estrellas, con otra técnica grabada en uno de los pilares de ki de su dantian. Una gota de sudor rodó por su frente mientras su cultivo se asentaba, y una sonrisa involuntaria tiró de sus labios. Parece que llegaré a la formación del núcleo antes de lo previsto, se rió suavemente. Se adelantó con creces al estricto cronograma de su padre para los avances. El talento nunca le había impedido reunir ki, pero la comprensión, eso era completamente distinto. Por suerte, el elemento que había elegido se alineaba a la perfección con sus habilidades, y Liu Feng había compartido generosamente su profundo conocimiento de la sangre y su funcionamiento. Tras algunos cálculos aproximados, calculó que alcanzaría la formación del núcleo a los 23 años. A los 22, ya iba por buen camino. Somson suspiró y dejó de cultivar. No es que hubiera mucho más que hacer en ese ambiente deprimente. Encendió una varilla de incienso, cuyo tenue resplandor apenas iluminaba la habitación, y sacó el libro de su antepasado. La varilla de incienso no generaba mucha luz, pero fue suficiente para que sus ojos pudieran distinguir la escritura. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar algo de las notas de Liu Feng. Hablaba tanto que era difícil recordarlo todo. Si no recordaba mal, una vez mencionó haber aprendido este idioma de uno de sus antepasados, o era su propia experiencia lo que recordaba. De verdad que necesitaba empezar a prestar más atención. Había pasado tanto tiempo que los detalles eran confusos. Además, a ella no le había importado mucho en aquel entonces. La mayoría de las veces, solo lo escuchaba para bromear. Bueno, le preguntaré cuando nos volvamos a encontrar, murmuró en voz alta. Sí, definitivamente se estaba volviendo loca. La única persona con la que podía hablar era ella misma. Aún así, sentía genuina curiosidad por saber dónde había aprendido el idioma Liu Feng. Probablemente era como su situación. Él tenía un antepasado de otro mundo. Lo cual era genial. Por otro lado, siempre existía la remota posibilidad de que el propio Liu Feng fuera un ser de otro mundo. Aunque poco probable. Eran increíblemente raros. Pero si lo era, eso explicaría gran parte de su rareza. No es que le importara. Pero si resultaba ser cierto, sin duda le preguntaría cómo era el otro mundo. ¿Qué clase de lugar extraño pudo haber creado a alguien tan apasionado por el aprendizaje? Quizás era un mundo brillante y creativo donde el conocimiento era venerado y los maestros eran venerados como dioses. Después de todo, ¿qué clase de mundo pudo haber creado a alguien como Liu Feng? Ese fue un pensamiento para otro día, cuando la varilla de incienso se quemó, sumiendo la habitación nuevamente en la oscuridad. Estaba a punto de volver a cultivar cuando la puerta de su habitación se abrió con un crujido. No me digas que han pasado años sin darme cuenta. Somson entrecerró los ojos ante la repentina luz. Claro, no he estado contando los días, pero no me parecieron años. Mi cultivo medía el tiempo principalmente. ¿Tan mal estaba mi talento que los años volaron? Es una emergencia, dijo su padre, ignorándola por completo. Su voz sonaba tan tranquila como siempre, lo que le dificultaba comprender la mentalidad de alguien que acababa de enterarse de que se trataba de una emergencia. Algo le ha pasado a la secta del Sol llameante. Su voz era tan seca que podría calmar a un pollo al que estaban a punto de cortarle la cabeza. ¿Eh? Somson inclinó la cabeza. ¿De acuerdo? No era que le importara. Pero tenía que fingir curiosidad delante de su padre. Después de todo, Somson no planeaba esperar a que su padre muriera para conseguir todas sus técnicas secretas. Si podía hacer algo al respecto, su padre moriría prematuramente. Su montaña es ahora una ruina calcinada, continuó su padre, con una mirada tranquila e indescifrable. Es muy probable que el clan Son también haya sido destruido. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada.
La secta del Sol Ardiente, que había sido una fuerza inquebrantable durante toda su vida, había sido destruida. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Estás segura de que no es solo un rumor? ¿Lo viste tú misma? Sonson planeaba convertirse algún día en líder de secta y erradicar a su clan con sus propias manos. La masacre habría sido una fiesta posterior para que ella y Liu Feng celebraran el logro de sus objetivos. Que tales planes se arruinaran le dejó un amargo sabor de boca. Sí, dijo su padre. El líder de la secta ha desaparecido y pronto podría ser declarado muerto. ¿El líder de la secta? ¿Muerto? Sonson frunció el ceño. Esta podría haber sido la oportunidad perfecta, pero había llegado demasiado pronto. Aún no estaba lista para tomar el control. Nunca me cayó bien, murmuró su padre con un deje de desdén en la voz. Desde que asumió el poder, ha jugado con el clan Song, a pesar de que lo ayudamos a afianzar su posición. ¿Por qué lo mencionaba ahora? No era algo que se escribiera en los libros de historia. Además, ¿debía hablar de eso último con tanta naturalidad? Además, su padre ni siquiera estaba presente cuando el líder de la secta ascendió al poder. Aún así, añadió, es difícil creer que alguien como él se dejara vencer por las consecuencias. Quizás se aburrió, tomó lo que quería y usó esta calamidad celestial como excusa para desaparecer. ¡Qué cabrón tan molesto! Aunque la noticia fue impactante, Sonson se sintió extrañamente distante. Claro, su familia y la mayor parte del clan Son probablemente estaban muertos. Pero no le importaban. De hecho, era una pena que su padre no hubiera estado allí para morir con los demás. Entonces, podría haber accedido a las técnicas secretas del clan Son. No cabía duda de que el propio líder del clan poseía un alijo secreto de técnicas de grado celestial y un interruptor de seguridad para transferirlas en caso de morir sin un sucesor directo. Después de todo, el clan Son había existido durante más de 12 milenios. Al menos Liu Feng no estaba allí. Esa fue otra predicción acertada de su parte. No tenía ni idea de cómo lo logró, pero no esperaba menos de alguien tan brillante en estrategia e intrigas. Su padre no paraba de hablar de pérdidas y logística, pero ella cerró los ojos y reanudó su cultivo. Su única preocupación era que haber dependido de Liu Feng durante tanto tiempo podría haberla embotado. Ahora, sin él cerca, Sonson tenía que urdir sus propios planes. Con Liu Feng planeando el plan, Sonson siempre estaba 100% seguro de que las cosas saldrían bien y que saldrían victoriosos sin importar quién fuera el oponente. Ahora, sin ese billete de éxito garantizado, la realidad se había vuelto bastante peligrosa y debía tener cuidado de no exagerar. Con esos pensamientos medio en broma, continuó su cultivo. Era solo un día más, incluso si alguna de las grandes sectas hubiera caído. Sin Liu Feng para advertirle cuando las cosas estaban a punto de salirse de control, Sonson sabía que no podía permitirse disfrutar de sus actividades de ocio favoritas. ¿Y qué fastidio era eso? Fin del capítulo 240.